Vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Amén. Segunda Tesalonicenses del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, y vamos a estar meditando el tema que vamos a ahora estudiar. Se llama el misterio de iniquidad. Aleluya, gloria a Dios. En esto el apóstol Pablo nos hace una advertencia de estar alertas. Quizá algunos no lo toman tan en cuenta, pero Pablo nos está advirtiendo que estemos alertas, pero muy alertas para no ser engañados, no ser movidos de cómo pensamos y del entendimiento que ya tenemos, porque hay quienes, ¿verdad?, tienen un entendimiento de la verdad, de la palabra de Dios, pero por descuidarse, ¿verdad?, dan cabida al engaño, ¿verdad? Así que nos advierte, ¿verdad?, que no seamos engañados por alguien que se diga ser el verdadero Cristo. Ya andan moviéndose, hermanos, algunos que están negando al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, porque Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, aquí, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra.
Algunos quizá, hermanos, Pablo sabía que se iban a levantar y iban a salir con algunas cosas. Mira que nos encontramos una copia o una epístola de Pablo que no había aparecido en tantos siglos, pero ahora ya se encontró. Y por ahí están saliendo con otras doctrinas. Por eso Pablo dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Solo tenemos la palabra de Dios y no nos debemos de dejar mover. Hermanos, lo que es de Dios, Dios va a acomodarlo para que, hermanos, se conozca, ¿verdad? Dios no va a permitir, hermanos, que una doctrina de Él que es para salvación permanezca tantos siglos oculta, porque algunos están saliendo con novedades y a algunos de los hermanos les encantan las novedades. Como no tienen entendimiento, mira, a mí no me habían hablado de eso, y comienzan a dar cabida. Yo no había oído eso, el pastor no nos había predicado de eso, y empiezan, hermanos, a prestar atención a una doctrina errónea. Así que no tenemos, dice, ni por espíritu. Alguien puede decir, a mí el Señor me reveló. Tengamos mucho cuidado con eso, porque está tan de moda, hermanos, que todo mundo suelen decir que Dios les habla. Pero el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Les habla el Señor, pero no se paran en los cultos, no buscan a Dios, andan en desórdenes. Oiga, ¿por qué Dios no les dice entonces, si les habla, verdad, que se arrepientan, que dejen esa vida contradictoria que llevan, que con su boca dicen una cosa y con sus hechos otra, verdad? Entonces hay que tener cuidado. Hasta grandes predicadores, hermanos, han sido engañados. Así que aquí Pablo nos está advirtiendo, ¿verdad?, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor Jesucristo. No va a venir antes que se manifieste, ¿verdad?, la apostasía. Hay muchas doctrinas equívocas, más baratas, más facilitas, más cómodas, en oferta, para que todo el mundo sea cristiano sin que se arrepienta. Todo el mundo puede decir que es cristiano y viviendo una vida pagana, muy cómoda, ¿verdad? Entonces no va a venir el Señor sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se está refiriendo a un personaje, ¿verdad?, al anticristo. Le llama, ¿verdad?, hombre de pecado o hijo de perdición. Aquí es el anticristo, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios, un sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahora, no se refiere a nosotros, es decir, la Biblia dice que, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? El anticristo, siendo un hombre, no puede venirse a sentar en nosotros. ¿Me explico? Si es hombre, tiene que sentarse en una silla de material, de madera o de fierro, de lo que sea. No le hace que la hagan de oro, pero no es un espíritu. También el anticristo es un espíritu, y se le llama anticristo a ese personaje porque ese espíritu, que es un demonio, viene y se mete en ese hombre. Así como Jesucristo es Dios por poseer a Dios, así el hombre, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es anticristo por poseer el espíritu del anticristo. Y a veces algunos se confunden porque la Biblia tanto le llama anticristo a ese espíritu,
como le llama anticristo al hombre de pecado, al hijo de perdición. Pero son dos cosas: una cosa es el espíritu del anticristo y otra cosa es el hombre con el espíritu del anticristo, que por poseer ese espíritu, ¿verdad?, es el anticristo. Así que dice que ese se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Entonces, yo soy el templo del Espíritu Santo, usted es el templo del Espíritu Santo, pero el hombre no se puede venir a sentar dentro de mí. Entonces, ahí no se refiere a un espíritu, se refiere a un hombre. Amén. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está en contra de Dios y a la vez dice que Él es Dios. Entonces Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se tiene que dar a conocer, eso es manifestarse. Ya está en acción este misterio de iniquidad, ya está, solo que hay quien al presente lo detiene, y eso es lo que vamos a ver. Así que aquí se nos está hablando de uno o de un personaje misterioso, porque dice que no ha sido revelado todavía o no se ha manifestado quién es. La expresión se manifieste en el original dice se revele o se dé a conocer. Así dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento griego, se revele o se dé a conocer. Y la expresión el misterio de la iniquidad es un plan de engaño. Es un plan de engaño no revelado. No es revelado porque alguien lo detiene o lo impide. Por eso no se ha manifestado, por eso no se ha dado a conocer. Pero actualmente, hermanos, hay muchos famosos predicadores, evangelistas mundiales, hermanos, que están haciéndole visitas al Papa, ¿verdad? Se han tomado fotos ahí con él, grupos, ¿verdad? Personas representantes de organizaciones, representantes de iglesias, ¿verdad? Han ido y entonces se está, ¿verdad?, viendo cómo se está introduciendo la apostasía, cómo están abriendo la puerta para permitir otra cosa. Entonces, la Iglesia Católica tiene siglos, muchos siglos, ¿verdad?, con un plan que se llama, ¿verdad?, en ese plan, ¿verdad?, se viene hablando del ecumenismo, ¿verdad? En ese plan quiere la Iglesia Católica ser la iglesia mundial, la única. Pero no ha podido porque hay alguien que lo detiene. Pero ya se está revelando, ya se está, ¿verdad?, dejando ver. Entonces se está dando a conocer, ¿verdad? Y ese es el peligro. Hermanos que pues con determinada ingenuidad oyen que hay por ahí algún evento y como les gustan las novedades, allá van a los eventos y ahí, ¿verdad?, les van a empezar a introducir otra enseñanza, otra doctrina, otras cosas, y las empiezan a admitir. O simplemente, ¿verdad?, hay quienes les gusta andar, ¿verdad?, en todas las iglesias. Hay alguien que por ahí escuché que dijo que el Espíritu Santo le había dicho que él tenía que andar por todas las iglesias. Yo no creo que el Espíritu Santo diga eso. La palabra de Dios dice lo contrario, que no seamos, ¿verdad?, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema usan, ¿verdad?, pues para introducir el engaño, el error. Y esta persona diciendo que el Espíritu Santo es una persona
que de antemano con eso está mostrando que es una persona rebelde, que nomás no le gusta alguna parte y se va a otra, y no le gusta allá y se va a otra, y allá anda, y en ningún lado haya acomodo, porque no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Entonces atribuirle al Espíritu Santo semejante cosa, entonces tenemos que tener pues cuidado, que, ¿verdad?, en esto. Pero hay alguien que lo impide. ¿Qué es lo que lo impide? Vamos a ver. Así que es llamado como el hombre de pecado. Es un hombre, no es un espíritu. Amén. Es un hombre. Así que dice la palabra de Dios ahí en el verso 3: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿qué cosa? El hombre de pecado. No es un espíritu, es un hombre. El hombre de pecado, ahí lo está diciendo muy claro la palabra de Dios. Y el hijo de perdición. Aquí no se trata de un espíritu, sino de un hombre, de un personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todavía no está diciendo que no hay Dios, todavía, ¿verdad?, está ocultando esto, pero lo va a hacer. Así que el hombre de pecado, como el hijo de perdición, ¿verdad?, también como el inicuo se le llama, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es de parte de Satanás, o para ayudarle a Satanás. Entonces, el espíritu de Satanás, el espíritu de anticristo, se mete en esa persona, y ahora esa persona es anticristo por lo que posee, porque él posee el espíritu del anticristo, pero es un hombre. Pero por su trabajo u obra es el mismo, ¿verdad?, anticristo, porque es anti que dice contra, anticristo, contra Cristo. Entonces este hombre se va a revelar, se va a manifestar, se va a dar a conocer, ¿verdad? Y nos está advirtiendo pues la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado, que va a llegar a hacerse pasar por Dios. Nos dice, ¿verdad?, que se opone, o sea, que está en contra de Dios, en contra de Dios. Y esta es la función de un anticristo. Se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se va a oponer a la sana doctrina. Ahorita todavía, hermanos, no se ha dado ya un impedimento para que hagamos cultos, pero ya hace tiempo que se viene hablando de esto, y pues el gobierno está determinando pues que se registren las iglesias, ¿verdad? Y pues ahí está el detalle. Pero allá en Gobernación, todas las organizaciones, todas las iglesias que están registradas, ¿verdad?, están registradas bajo un número. ¿Sabe cuál es? 666. O sea, la Iglesia Católica es la que está moviendo esto, es la que está moviendo, y todos, ¿verdad?, tienen que estar bajo eso. Entonces, como se viene poco a poco preparando el terreno, o, ¿verdad?, el camino para que se manifieste. Así que la palabra de Dios nos dice que el anticristo también nos dice que es un espíritu, pero ya expliqué, cierto, es un espíritu, pero el anticristo es un hombre que posee el espíritu de anticristo. Ya dije qué significa anticristo: es contra Cristo. Y si es contra Cristo, está a favor de Satanás, está trabajando para Satanás, Así que tenemos que ver pues, y no nos confundamos, porque tanto pues se le llama anticristo a ese espíritu, como se le llama anticristo a ese hombre, a ese inicuo,
a ese hombre de pecado, a ese hijo de perdición. Mire, vamos a ver en Primera de Juan 4:3. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 3. Dice, ¿ya estamos ahí? 4:3. Y todo espíritu, aquí habla de espíritu, no de hombre, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí está hablando de un espíritu que se le llama espíritu de anticristo. Pero allá mirábamos pues que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre inicuo, ¿verdad? Va a poseer, viene de parte de Satanás, por obra de Satanás. Amén. Entonces la Biblia dice que, ¿verdad? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así como Cristo vino por obra del Espíritu Santo, el que es contra Cristo viene por obra de Satanás. Amén. Ahí está aclarando ahora. Aquí lo menciona como un espíritu. Amén. Ahora, este espíritu del diablo o este demonio, pero que opera a través de un hombre, y por poseer ese hombre, ¿verdad? El espíritu de anticristo se le llama anticristo, o es, ¿verdad?, el anticristo, porque él está poseyendo el espíritu de anticristo. No sé si quedó claro esto. ¿Por qué es anticristo? Si él no tuviera o no viniera de parte de Satanás, no sería el anticristo. Pero la Biblia dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces él es anticristo porque él posee. Ahora, ahí en Primera de Juan capítulo 2:18, Primera de Juan capítulo 2:18, y vamos a ver el versículo 22 también. Primero el 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Entonces, ¿quién es el mentiroso? El que niega a Jesús, niega que Jesús es el Cristo. Hay ahora quienes, ¿verdad?, se está introduciendo esa doctrina y dicen que Jesús no es Cristo. Tengamos cuidado, que Jesús no es, que todavía están esperándolo al Mesías. Oiga, tengamos cuidado con eso. Está muy de boga, muy de moda ahorita en las iglesias evangélicas. Están negando al Señor. Lo están negando. Así que el que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo, y lo está negando. Le estamos advirtiendo porque cualquier rato lo van a visitar, o se va a encontrar con gente con esa doctrina y van a tratar de engañarle. Así que ahí está la palabra de Dios, ¿verdad?, advirtiéndonos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bien, ahí en el versículo 7, a ver,
Alabamos a Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bien, aquí nos menciona, ¿verdad?, que el anticristo, hermanos, al estar contra Cristo, es, ¿verdad?, el que está contra Cristo está pecando. Por eso también se le da este nombre de el hombre de pecado. Amén. El hombre de pecado. Y volvamos ahí a 2 Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2. Aleluya. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí está hablando, hermanos, que hay algo que detiene para que se manifieste, para que se revele, para que se dé a conocer, ¿verdad? Y viene hablando de un hombre, ¿verdad?, en el verso 4, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, que se le llama, el cual se opone y se manifiesta, ¿verdad?, o se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente ante Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí Pablo nos está advirtiendo, ¿verdad?, que este hombre, hermanos, va a tener que, pues, quitarse la máscara. Va a llegar el momento en que va a tener que decir quién es él, y se va a empezar, hermanos, a dar a conocer, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros estar muy listos. Quizá algunos ahorita oyen, salen del culto y se olvidaron de lo que escucharon, y al rato ya andan, hermanos, con otras cosas por ahí. ¿Por qué? Porque no están entendiendo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, o no están teniendo el cuidado, ¿verdad? Así que ahí está, hermanos, este hombre de pecado. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar listos, ¿verdad? Ya dijimos que es un espíritu, pero es un hombre. Amén. En el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Está muy claro que es un hombre, el anticristo, pero también el anticristo es un espíritu que al poseerlo ese hombre, él se constituye en anticristo. Es decir, es un hombre de pecado. Hermanos, por lo que está haciendo, se le conoce como el hombre de pecado. Todo el mundo pecamos, pero ahí no está hablando de esto, sino que este es un pecado, hermanos, vamos a decir, capital. Es un pecado grande, estar rebelándose en contra de Dios, en contra del Señor, porque se opone, ¿verdad?, a Dios. El hombre pecado es un pecado, hermanos, mayúsculo, grande, ¿verdad? Y por lo tanto, también, hermanos, se le está llamando, ¿verdad?, como el hijo de perdición, es decir, que va a perdición, o sea, al mismo infierno. Amén. Al mismo infierno. Así que el hombre de pecado, gloria a Dios, es el hijo de perdición, es el mismo anticristo que se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios, como nos dice el versículo 4, ¿verdad? Contra todo lo que es objeto de culto. Se va a oponer, hermano, de que ya se cierren, ¿verdad? Ya no están ahí los templos abiertos, que ya no se predique la palabra de Dios, que si quieren ir, pues que vayan a las sinagogas de ellos. Y bueno, ahí, hermanos, se va a oponer a todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios
¿verdad? O se asienta, ¿verdad? Se establezca o ponga como trono el templo de Dios. Al cual, ¿verdad? ¿A cuál templo se está refiriendo aquí? Hermanos, si fuera el templo del Espíritu Santo, no se puede sentar en muchos, porque Él no puede estar en todas partes. Un hombre o está en una parte o está en otra, ¿verdad? Pero no puede estar al mismo tiempo en varias partes. Aún un espíritu no puede estar en todas partes. El único que puede estar en todas partes es Dios, que obtiene el atributo de la omnipresencia. Solo Él. Un espíritu no puede, y menos un hombre. Amén. Así que cuando dice que se asiente o se siente o se ponga como trono el templo de Dios, ¿a cuál templo de Dios se está refiriendo? Es un templo literal, material, porque para hacerse pasar por Dios tiene que verlo y oírlo todos. Y los judíos siguen, ¿verdad?, esperando al Mesías. Ahí es donde está el peligro. Como ellos no han reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías, y están esperando al Mesías, y este se va a ir a sentar en el templo de Dios allá en Jerusalén. Así que esto tendrá un cumplimiento cuando se construya el tercer templo en Jerusalén, ¿verdad? Se va a convertir Jerusalén, hermanos, en el principal centro cristiano del mundo. Entonces, en ese templo Él lo va a tomar como su trono, ¿verdad? Y que Él va a proclamarse que Él es Dios. Y esto va a aprovecharlo, ¿verdad?, el anticristo para asentarse, ¿verdad?, en Jerusalén y a engañar a las naciones. Y es así como se sentará en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Hay mucha, hermanos, perspicacia, astucia en esto. Mire, vamos a ponerles un ejemplo. Cuando Hitler, Franco y Mussolini, pero el que dirigía todo esto era Hitler, hermanos. Hitler y ellos, los demás generales, ¿qué eran? Pertenecían a una orden llamada los Caballeros de Colón. Son católicos, están para defender a la Iglesia Católica. Entonces ellos estaban matando tantos judíos y quemándolos. Ellos, para la Iglesia Católica, para quitársela de que no eran enviados por ella, fue y agarró a 1000 judíos, supuestamente los escondió y les dijo: nosotros los queremos mucho a ustedes, por eso los hemos rescatado para que no los maten. Y habían matado, ¿verdad?, como 75 millones. Oiga, y van y rescatan a 1000. O sea, era una estrategia para lavarse las manos. Así que ahí estaba el engaño. Hermanos, otra de las cosas, por ejemplo, ellos han enseñado que Pedro fue el primer papa, y todos los papas, ¿verdad?, tienen que haber estado en Roma. Entonces Pedro nunca fue a Roma, no conoció a Roma, y ellos han proclamado a Pedro como el primer papa. Pero, ¿verdad?, como no pueden demostrarlo, aunque hablan de la Basílica de San Pedro que está en el Vaticano, ¿verdad?, no han podido mostrarlo. Se han ido metiendo, hermanos, con los judíos, y ahora en Jerusalén hay templos católicos, ¿verdad? Y pues todos los judíos que están ahorita en la ignorancia, están en el mundo. Muchos judíos son católicos porque no les ha llegado la revelación. Entonces, los judíos, por ejemplo, que hay en México, la mayoría son católicos. Hay judíos que son cristianos, pero son muy pocos. La mayoría son católicos. Por ejemplo, los que conocimos al famoso Jacobo Zabludovsky, Abraham Zabludovsky, ellos, ¿verdad?, son judíos,
Entonces estaban criados en el ambiente católico. Así pues, de una manera, hermanos, se han venido introduciendo el engaño, ¿verdad? Y de esta manera, como los judíos todavía siguen con esa enseñanza que están esperando al Mesías, pues entonces se va a aprovechar el anticristo de esto, se va a sentar en el templo de Dios y los va a engañar. Entonces ahí es donde va a hacerlo. Pero ahorita tienen, hermanos, por todos lados se está introduciendo esta doctrina que no es Jesucristo el Salvador, que no es Jesucristo el Mesías. Hay que tener cuidado. Algunos aceptan, ¿verdad?, parte, otros menos, y otros ya nada. Entonces hay que tener cuidado. Allá en Mateo capítulo 24, gloria a Dios, y versículo 15, amén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo de Dios allá en Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. La abominación es ese hombre de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Entonces el Señor dijo: los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa, porque y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces el Señor está hablando, hermanos, aquí el Señor Jesucristo: cuando veáis en el lugar santo la abominación. Aquel hombre, hermanos, es una abominación, es el hombre de pecado, es el hijo de perdición. Entonces él se va a sentar en el templo de Dios. Por eso dice: cuando veáis en el lugar santo. Habla de un lugar, y el lugar santo es el templo de Dios. Dios determinó escoger a un pueblo y un lugar donde se pudiera poner su nombre. Entonces Dios escogió a los judíos y escogió Jerusalén para que ahí se construyera el lugar santo, el templo. Entonces, aunque fueron derribados y se reconstruyó otro, hermanos, después del primer templo, y está por reconstruirse el tercer templo, hermanos, ahí está donde va a aprovechar el anticristo. Así que, por tanto, cuando veáis en el lugar santo esta abominación, este es el anticristo, hermano, va a estar sentado en el lugar santo o el templo de Dios. Por tanto, no puede ser esto, hermanos, no puede espiritualizarse, porque se trata únicamente, o sea, no está hablando únicamente de un espíritu, ¿verdad?, del anticristo, sino de un hombre llamado el hombre de pecado. Ya vimos que sí se le llama anticristo a un espíritu de demonio, pero se le llama anticristo al hombre de pecado, al hijo de perdición, que viene siendo, ¿verdad?, viene siendo el propio anticristo, que se opone y que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así que él no acepta que se adore a nuestro Señor Jesucristo, no va a aceptar, sino que se le adore a Él, y por eso abomina el lugar santo, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Entendemos, hermanos? ¿Cómo viene el engaño, verdad? Ahí está el engaño. Y pues es muy fácil, ¿verdad?, cuando la gente no tiene conocimiento, no está preparada, caer en el engaño. Muchos cristianos hasta se han admirado, porque vino el Papa a México. Se han admirado y dicen que son cristianos, evangelistas y pastores, oiga, uniéndose, ¿verdad?, sintiéndose importantes porque los dejan, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, junto con el Papa, ¿verdad?, ir a saludar al Papa. O sea, todo esto, hermanos, ha dado entrada, cabida, hermanos, al engaño.
¿Qué es lo que lo detiene, pues, o que impide para que se manifieste, hermanos? Algunos dicen que lo detiene es la iglesia. Volvamos allá, hermanos, a Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Alabamos a Cristo. Perdón, primero de Timoteo, un poquito adelante. 4:16. De ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, yo siento celo y a la vez tristeza de hermanos que están dándole cabida a las cosas del mundo y sienten como que ya lo que están haciendo, hay permisión en la iglesia para que anden de una manera mundana, sobre todo las mujeres. Hay mujeres, hermanos, que dicen ser cristianas y llegan al templo ya con la boca pintada, la ropa indecorosa. Me refiero a las que dicen que son cristianas. No estamos diciendo esto por cuando van visitas, ellas no entienden todavía cuál es la manera de vestir, de ser, sino a las que dicen ser cristianas. Y hermanos, y hasta se sienten tan orgullosas de eso que hasta se toman fotografías y las suben al Face para lucirse más todavía. Es una vergüenza, hermanos, que estas cosas, espiritualmente hablando, estén sucediendo. Entonces, la apostasía se ha ido introduciendo y todavía dicen algunos pastores ser celosos, estar hablando la sana doctrina. Yo digo que no están hablando la sana doctrina. Ustedes saben que aquí hemos insistido mucho en lo que es la sana doctrina. Amén. No vamos a correr a nadie que venga de otra manera, porque todavía un día Dios les va a dar entendimiento. Pero los que ya recibieron el entendimiento y vuelven atrás, entonces, hermanos, dice, ten cuidado de ti mismo. Ahora, decíamos, ¿qué es lo que impide que se manifiesten, hermanos? Algunos pues dicen que es la iglesia, otros que la predicación del evangelio, otros que la oración de los santos, otros dicen que, ¿verdad?, el Señor Jesucristo es el que lo está deteniendo. Nada de